Profe, yo estuve en mi casa buscando el canal de acceso a la casa, pero solo encontré la cloaca de desagüe a la acequia. No encontré dónde estaba la tubería de acceso. ¿Vos te referías a la cloaca? No, al caño de agua de entrada a la casa. O sea, La que entra a no la sé si casa. estará debajo del puente o Ah, no, no, tapada en no. algún lado. Si vos no tenés, lo raro es que no tengas en la vereda el kit de medición, ¿no? Que es el brasero, que es la cuestión esa de plástico, que es un material que se llama poliamida, en donde adentro está el medidor, la llave y la válvula de retención. ¿No lo ves a eso fuera? No, tal vez esté tapado Bueno, con el es veredín. común que pase, es común que pase porque por ahí hay ampliaciones, lo conectan directo. El desarreglo que ha tenido la empresa sanitaria de muchos años de inacción o acción a medias, ¿no? No debería pasar en ninguna casa porque ellos deberían tener acceso a eso. La otra sería, el siguiente punto que te recomendaría investigar es dónde está la canilla. Debe haber una válvula de corte para toda la casa. Sí, eso sí está en el nicho donde está el medidor de gas y todo. Está en el nicho, entonces ahí, en esa línea donde viene el caño, vos tenés que ver la válvula en qué posición está, en esa misma línea, hacia la vereda debe estar la conexión. Capaz que si vos... Se silenció, profe. Sí, quizá admitiera un compañero y sin querer lo silencié, profe. Bien, entonces quería decirte, una vez que vos descubras cuál es la válvula que vos decís que está cerca del nicho de gas, que no debería, podrías más o menos intuir dónde está la cañería que sale perpendicular a la cañería de agua, que aproximadamente está en el centro de la vereda. Fíjate si hay un cambio de coloración en las baldosas, que significa que eso que ha habido una conexión. Bueno, son varias pistas que podés utilizar. Pero bueno, ya teniendo la válvula esa en el ingreso ya es una ventaja muy grande, es decir, no estás conectado directo, que sería lo grave. Y de todas formas, es un barrio viejo, ya tiene 20, Ah, 25 años, más o menos. bueno, pero no debería Hizo pasar todo a la igual, vez. porque si bien han cambiado los modelos de los kits, antes eran metálicos, eran mucho más chicos, siempre hubo, o sea, siempre la empresa se reservaba el derecho de poder cortarte el servicio, fundamentalmente. Entonces, siempre hubo. Es raro que en alguna de las remodelaciones, en el tiempo, tiene que haberlo tapado el albañil y ustedes ni se dieron cuenta o algo así debe haber pasado. ¿Me entendés? Sí. Era más para curiosidad de saber dónde está, nada más, ¿viste? Pero Claro, no lo mira, encontraba. yo te diría que está. Vos la imaginación tenés que hacer así. Eh, Andate a lo que es la llave de paso, vos decís que está cerca del medidor de gas, del nicho de gas. Trazate una línea imaginaria perpendicular al eje de la vereda y en la intersección con el eje central de la vereda, ahí debe estar la conexión tuya. ¿Te Ok. ubicás? Sí, ya después miraré un poco más. Fíjate si hay cambio de coloración, si hay roturas, algo que puedas detectar. O sea, es importante que lo tengas detectado eso, porque en una urgencia, en vez de andar haciendo pozo como loco, por ahí te dejan como si fuera la superficie de la luna buscando cuál es la conexión y poder cortar. ¿Ves? Entonces esas cosas es importante tener el criterio para poder encontrar. ¿Quién es que estaba hablando? ¿Con quién Yo, hablaba profe, yo? Con José. José. ¿Era vos, José, que me preguntaba? Sí, profe, yo lo pregunto. Perfecto. Bueno, ya somos un buen número y ahora vamos a esperar un par de minutos más y empezamos.
Bueno, queridos amigos, empezamos entonces. ¿Estamos todos atentos y están observando la pantalla que estoy compartiendo? Sí, profe, perfecto. Excelente. Le damos nomás entonces. Vamos a hacer la prueba técnica necesaria, a ver si me escribe mi ingenio. Perfecto. Y esto, ¿el cursor lo ven ahí? Sí, profe. Entonces, para señalar voy a usar el cursor ahora, no el láser, y para escribir voy a usar este artilugio que hay acá. Perfecto. Listo, bueno. Recordando un poco los conceptos que vertimos, que fueron varios, en la clase pasada, nos centramos fundamentalmente en rever el proceso de cálculo y en ver algunas técnicas constructivas especiales. Sabemos que el tema de la instalación de agua, en la instalación domiciliaria de agua no es poca cosa, es un problema sanitario complejo, es un problema, como conversábamos recién, el que estuvo, del cual hay que conocer pequeños detalles. José, yo te dije mal recién, vos tendrías que, estoy confundiendo las cosas, voy a dar una respuesta que le dije mal al compañero José. El asunto era así, vos tendrías que trazar la imaginaria, la recta imaginaria entre la válvula que encontraste al lado del medidor de gas y una línea imaginaria que pasa a 1 metro del cordón de la vereda hacia la calle. No es en el centro de la vereda porque ahí te estoy conectando el agua a la línea de gas. ¿Está claro lo que digo? ¿Está claro el error que cometí recién? O sea, 1 metro dentro de la calle, pero claro, pasando el cordón de la vereda, 1 metro hacia afuera del cordón de la calle. Todo depende de qué vereda estemos hablando. Si es la vereda norte, corresponde eso. Si es la vereda sur, vos debés irte a 1 metro del cordón de la vereda norte, porque normalmente en las calles, generalmente pasa un solo caño de agua, y pasa normalmente a 1 metro del cordón de la vereda norte y a 1 metro del cordón de la vereda este. Entonces vos, en función de cuál sea tu mapa, tu plano, vas a poder interceptar dónde está la conexión. Por ahí es más fácil de ver una rotura en la calle, si la calle está pavimentada, que una rotura vieja en la vereda, por ejemplo. ¿Entendés lo que te digo? Eso que yo te digo se llama prospección, es una tarea muy importante que tenemos que hacer todos los ingenieros cuando comenzamos una obra nueva. Siempre tenemos que mirar detalle e imaginarnos las cosas como van, porque todas las instalaciones están ocultas. Entonces, la conclusión sería, para ponerlos al tanto a todos, José tenía el problema de que no encontraba el nicho en donde debe estar el medidor, la llave de paso y la válvula de retención, y la conexión entraba directo a la casa, encontró solamente la llave de paso. Entonces, ¿qué idea le doy yo para que encuentre más o menos imaginariamente el punto de conexión entre el servicio a la casa y la cañería principal de alimentación de agua? La idea era esta, trazar una línea imaginaria entre el punto donde controla la válvula hasta el cordón de la vereda. Ahí, si se tratara de la vereda norte, a 1 metro del cordón de la vereda pasa el caño de agua. Si se tratara de la vereda sur, van a tener que irse a enfrente, hacia 1 metro de la vereda norte. Normalmente los caños de agua pasan 1 metro de la vereda norte, a 1 metro del cordón de la vereda norte y a 1 metro del cordón de la vereda este. Entonces ahí podrían localizar el punto de intersección para poder hacer la reconexión como corresponde. No sé si quedó claro. Y ahora empiezo la clase. Sí, profe, se entendió. Profe, igual puede ser que no haya medidor. Sí, eso es lo que le explicaba, que en muchas ocasiones se hacen obras posteriores, por ahí uno distraído o falta de conocimiento, el albañil pasa de largo con la vereda, o no se olvidó de pedirnos el nicho y la válvula de retención y todo eso, y pasa de largo y embaldosa todo. Son problemas que se dan en la logística de las sucesivas remodelaciones que se dan en las casas, entonces es esperable que se produzca ese tipo de problemas. No debería pasar, la empresa sanitaria debería multar la falta del medidor, porque justamente es una herramienta de control muy importante para el uso y abuso del agua. Entonces no debería pasar, pero pasa. En muchos casos van a ver ustedes que no hay. Yo te diría que si recorren manzana, en 1 o 2 casas por manzana van a encontrar en esa situación irregular.
Sí, profe, y también agrede, puede ser, porque pagan el mínimo. Sí, también, para que no te corten el servicio, por ahí le decía a Daniel, pasá de largo, tapame todo, y que van a ir con un martillo neumático a cortarte el agua. ¿Entienden? ¿Quedó claro, no? Sí, profe, Sí, perfecto. profe. Pero acá de lo que se trata esta materia es de enseñarles las reglas del buen arte de la construcción, ¿no? Esos truquitos, esas picardías, no deberíamos ni mencionarla acá. Está bien que uno las nombre, pero al pasar, no deberíamos olvidar de esto, ¿no? Espero que ninguno esté grabando semejante opiniones de mi parte. Bien. Entonces, habíamos visto la clase pasada, habíamos finalizado la clase pasada viendo, habíamos llegado en la parte teórica, en la explicación mía, habíamos llenado el tanque, en alimentación indirecta, habíamos llenado el tanque cisterna, luego habíamos alimentado mediante un caño de alimentación, desde el tanque, habíamos subido el agua a presión con una bomba, desde el tanque cisterna al tanque de reserva. Es decir que ya ustedes deberían estar entrenándose en ese tipo, en esa jerga, en ese vocabulario, cisterna, reserva y el caño de alimentación. ¿Cómo se calculaba ese caño de alimentación? Lo vamos a ver de vuelta en la clase de hoy. Bueno, teniendo en cuenta, igual que todas las cañerías de agua, teniendo en cuenta dos variables, fundamentalmente. La presión de trabajo y el caudal que necesitamos. ¿Cómo sacamos el caudal? Es fácil. Nosotros, si sabemos qué cantidad de agua distribuimos entre la cisterna y la reserva, sabemos perfectamente cuál es el volumen que le vamos a dar al tanque de reserva. Entonces, si ese volumen lo dividimos por un tiempo determinado, ahí tenemos el caudal. Con ese dato de caudal y con el dato de la presión, que la sacamos sumando, si ustedes recuerdan, la altura geométrica del edificio, más una pérdida de carga, más un porcentaje de revancha para que salga con cierta presión, entrábamos con esos dos datos y obteníamos el diámetro de la cañería. ¿Qué les había dicho yo? Que era lo más normal, que se tomara el diámetro de conexión que tiene el edificio desde la calle y se le diera un diámetro por lo menos que sea mayor o igual a ese diámetro. Es decir, que en el diámetro de subida desde el tanque cisterna al tanque reserva tuviéramos un diámetro igual o mayor o un paso mayor al diámetro de conexión. Yo creo que esa era una regla básica y fundamental. No se preocupen porque lo vamos a repetir. Ubiquémonos ahora mentalmente en el tanque de reserva. En el tanque de reserva, una vez que estamos, que llevamos la dotación necesaria al tanque de reserva, o sea, el porcentaje de dotación necesaria, yo les decía que muchas veces se trabajaba con, quedaban 2 tercios abajo y se mandaba 1 tercio arriba, nunca podía ir arriba en el tanque de reserva menos de 1/5 del volumen total diario, es decir, de la dotación. Bueno, una vez que ya se tuviera, podíamos diseñar el tanque con esos criterios que teníamos que les había hablado yo, que eran los viejos tanques de hormigón. En la actualidad, evidentemente, todo ha avanzado mucho. Hay tanques disponibles de PRFB, como les decía, ¿no es cierto? El PRFB, plástico reforzado con fibra de vidrio, una expresión bastante folclórica nuestra, porque la palabra plástico es una palabra nuestra, plástico reforzado con fibra de vidrio. También los hay de acero inoxidable, muy buena calidad. Esos de acero inoxidable los he visto incluso que vienen con un sistema de resistores que miden la deformación, es decir, que son pequeñas placas de deformación que a través de inducción eléctrica miden la deformación y se comportan como medidores del nivel, de modo de que en forma externa al tanque podemos plantear un dispositivo que puede mandarle la señal al motor para que prenda y apague de acuerdo si está lleno o está vacío el tanque. Realmente ha avanzado mucho la tecnología. De cualquier modo, ¿qué necesitamos saber del tanque de reserva? Que lo tenemos allá arriba, esa es la principal razón, que le tenemos que informar al calculista cuál es el volumen, de modo que él pueda considerar el peso en los cálculos generales, y que tenemos que armar, y eso así es responsabilidad nuestra, una serie de bajadas que sean convenientes para el tipo de edificio que hayamos construido. ¿Quién nos da la pauta para establecer esas bajadas? Nadie. Directamente la tenemos que armar al sistema de bajadas a través de lo que se denomina un colector, que es todo este sistema que ustedes están viendo ahí. Este es un colector. Ustedes ven ahí que está el colector, que es el travesaño del colector,
tienen una bajada de un sector del tanque y la otra bajada del otro, perdón, me fui, y la otra bajada del otro sector del tanque, si lo viéramos, si lo dibujáramos completo, esto sería, el tanque pasaría por ahí. Bajaría una parte de un lado, otra parte del otro, y ahí haríamos bueno, y acá en el centro, por supuesto, para recordarle a usted, acá en el centro estaría el rompeolas que yo le había planteado, ¿no? Bien, entonces, en esas condiciones armamos ese colector. De ese colector se van a desprender las bajadas. Ahora, ¿quién diseña la bajada? ¿Qué criterio debemos aplicar para el diseño de la bajada? Nadie nos indica eso, solo tenemos que aplicar nuestro profesionalismo y nuestro conocimiento y tener claro el objetivo, qué función estamos cumpliendo para el propietario. Nosotros, evidentemente, estamos cumpliendo una función de confort para todos los propietarios que van a vivir en ese edificio, tienen que vivir confortablemente y la provisión de agua es fundamental para el confort. Pero por otro lado, también tenemos que, recuerden ustedes que las premisas fundamentales de la ingeniería eran la seguridad, la duración, la seguridad de todo lo que hagamos, la duración de todo lo que hagamos, pero también la economía. La economía era fundamental, o sea, no tiene sentido. Un ingeniero puede hacer cosas muy durables y muy seguras, pero sacrificando economía. Entonces no tendría sentido la ingeniería si todo fuera así. La ingeniería tiene sentido cuando uno logra un perfecto equilibrio entre seguridad, duración y economía y también. Entonces, el diseño de estas bajadas no va a ser lo mismo que diseñemos bajada de un diámetro de 1,5 pulgadas que diseñemos bajada del diámetro de 1 pulgada, porque la cantidad, el volumen de material que va a consumir cada una de las bajadas varía tremendamente. Estamos hablando, si fuera, por ejemplo, plástico de termofusión o un polímero de termofusión, estamos hablando de kilos y kilos de material, que significan muchos pesos. Entonces, bueno, nosotros tenemos que hacer el diseño de esa instalación. ¿Qué es lo más normal? Tengo que decirle. Lo más normal es, si se trata de un edificio en vertical de departamentos, lo más normal es tomar líneas verticales que alimenten departamentos en forma vertical. Por ejemplo, el agua fría por un lado y el agua caliente por otro lado de una misma vertical, o una sola bajada que alimente agua fría y agua caliente de un conjunto de departamentos en forma vertical, es lo más propio. Pero también existe la posibilidad de hacer bajadas por piso, es decir, plantear que toda esta bajada que yo les he colocado ahí, la 1, la 2, la 3 hasta la 6, pueden ser cada una de esas bajadas a un piso distinto, en función de las necesidades, se puede calcular. Bueno, y también en el extremo de los casos podríamos pensar hasta en el límite, un edificio en donde el problema económico no sea un problema, podríamos pensar una bajada por departamento, lo que funcionalmente sería fantástico, porque la reparación de un departamento o de una bajada no implicaría el corte para todas las demás, sería lo ideal, pero no, tenemos que pensar un poco con el concepto del criterio de economía y la responsabilidad de que el edificio sea sustentable, es económicamente apto. Bien, vamos a ver el tema del diseño de esta Palencia, cómo es el concepto para hacer los cálculos, directamente está tabulado. Sabemos, hay una tabla muy sencilla de usar en la que cada conjunto de artefactos, una unidad locativa completa, un solo baño, un baño más una lavandería, un baño más una cocina, cada uno de esos combos, de esos modelos, está representado por una sección necesaria. En función de eso, una sección de caño, o sea, sección real interna de cañería necesaria. En función de eso sería muy fácil pensar cómo es el procedimiento de la demanda de cada departamento. Bueno, la demanda sería de la sección que necesita cada departamento. La sección sería tomar la sección que, por ejemplo, nos iríamos en el proceso a diseñar primero el departamento que esté más alejado del colector, y diseñaríamos, si es una unidad locativa completa, buscaríamos qué sección le corresponde y le colocaríamos esa sección. Pasaríamos al siguiente, hacia arriba. Entonces, ahí, al llegar ahí la cañería, tendría que sumarse la sección del piso de abajo más la sección correspondiente al departamento que estamos analizando. Y así sucesivamente vamos acumulando secciones, por lo que es lógico decir que la sección de estas bajadas va disminuyendo su sección, su valor, a medida que va bajando hasta alimentar el último departamento. Como aclaración, es una tontera, pero deberían tenerlo en la mente como para reaccionar rápidamente, para que vean
por ahí errores de construcción en forma rápida. ¿Por qué estamos ampliando acá la bajada si en realidad la lógica de la física indica que las bajadas tendrían que ir disminuyendo su sección? Bien, hay todo una tecnología que hay que respetar en el tema de la bajada. Ustedes fíjense ahí que el colector está armado primero con dos cañerías que se conectan con cada sector del tanque. Cada cañería en su parte inferior se prolonga mediante una T hasta lo que se denomina una válvula de limpieza. Esa válvula de limpieza va a cumplir la función, evidentemente va a ir acumulándose óxidos si fuera metálica o, bueno, residuos sólidos si el agua viniera sucia en alguna oportunidad, y ocasionalmente debería haber un manual en el edificio que le indique al encargado del edificio que una vez cada un año debería abrir esa válvula y dejar correr el agua para que se limpie el colector, tanto en un lado como en el otro lado, limpiar el colector. Luego vendría una válvula de corte para uno de los laterales, que corta el agua hacia uno de los laterales. Esa válvula va a permitir cancelar el servicio de uno de los sectores del tanque para poder hacer la limpieza de este servicio mientras el otro sector, por ejemplo, limpiar este sector del tanque mientras el otro sector sigue brindando su servicio, y a la inversa. Y luego, en cada una de las bajadas debería haber una válvula de modo de poder cortar el servicio en esa bajada exclusivamente sin tener que molestar al resto del vecindario, del edificio, en un corte que pueda hacer una reparación parcial. Fíjense acá el detalle. Recuerdan ustedes que el último problema que habíamos visto la clase pasada era el problema de los artefactos peligrosos. Y yo les había dicho que, bueno, ante el riesgo de que o en el presente o en el futuro se puedan poner artefactos peligrosos en la bajada, dada la lógica que habíamos establecido, convenía colocarle un ruptor de vacío a cada una de las bajadas del edificio. En esas condiciones creo que les expreso bien todo lo que corresponde, y quedaría lo único determinar qué debería hacer yo para, adelantándome un poco, qué debería hacer yo para calcular la sección del colector, sí, la sección del colector. Si yo tengo todas las secciones, las secciones de acá, bueno, he colocado los diámetros, pero yo ya tengo, imagínense que tenga los valores de secciones. La sección del colector, la sección del colector, es igual a la sección mayor de de las bajadas que tenemos. En este caso sería la que corresponde al diámetro 50. La sección, acuérdense que estoy hablando de sección y no de diámetro. La sección mayor más la sumatoria del resto de las secciones sobre 2. Es decir, la sección de este colector se saca como la sección mayor más la sumatoria del resto de las secciones dividido 2. Es decir, nuestro reglamento dice que la sección del colector es igual a la sección mayor más la semisuma del resto. Si hubiera secciones que se repiten, por supuesto, en esta sumatoria se incluyen, en esta sumatoria que les estoy expresando ahí, se incluyen las secciones. De esa manera se obtiene el diámetro del colector. El colector verdaderamente da un caño importante, de mucho diámetro, muy costoso. Evidentemente las válvulas que van a intervenir acá son muy costosas. Acá normalmente nuestro reglamento hablaba de que deberían ir válvulas exclusas. Eso ha sido superado evidentemente con la aparición de válvulas esféricas que son sumamente eficientes. Ya se utilizan válvulas, casi generalmente válvulas esféricas, pero vamos a hablar un poquito de cada una de ellas para poder enterarnos de cómo funcionaban. ¿Alguna pregunta sobre el colector? No, profe. No, profe. Bien, pensemos en cómo vamos a organizar las bajadas. Entonces ya teníamos, fíjense, ustedes en esta diapositiva ven, abajo ven la cisterna y arriba ven, imagínense, vean en principio nada más que el tanque de reserva que hay en la parte superior, el más alto de los 3 modelos que están ahí. Suele suceder que hay edificios que superan los 45 metros de altura. ¿De qué cantidad de pisos hablamos para 45 metros? Suponiendo, por ejemplo, a 4 pisos por metro. 12 pisos más o menos, profe. Más o menos 12 pisos, evidentemente. Entonces, un edificio de 20 pisos, que yo son varios acá en Mendoza, necesariamente
no podemos pensar en llevarnos todo el agua allá arriba y alimentar todos los 20 pisos de un solo tanque de reserva, porque 20 pisos de columna de agua, ¿qué presión significa en la parte de abajo? 6 metros de columna de agua, profe. ¿Por qué 6? 60. No hables. A ver, 20 pisos. Y 80 metros de columna de agua. Claro, un edificio de 20 pisos, 2 por 4, 8, 80 metros de columna de agua. ¿Están de acuerdo todos? Sí, ingeniero. Entonces, si nosotros pensáramos en alimentar desde ese tanque superior, que yo les señalo ahí arriba, todo un edificio de 20 pisos, le estaríamos errando mal, porque allá abajo, en el piso de acá abajo, obtendríamos, en estos pisos que estoy señalando acá, en un bidet, pónganle, o en un inodoro, o en una pileta de lavar, obtendríamos una presión de 8 kilos por centímetro cuadrado. Son entre 7 y 8 kilos por centímetro cuadrado, es decir, 80 metros de columna de agua. ¿Y yo qué valor de presión les dije que no debíamos superar? Los 6. Eran 4 kilos y medio. Ya 4 kilos y medio es una barbaridad. Un chorro de 4 kilos y medio por centímetro cuadrado duele verdaderamente si ustedes le tiran un chorro. Entonces es una barbaridad. O sea, pero para el funcionamiento de los artefactos, hasta ese límite se acepta. Entonces, ¿me siguieron hasta ahí donde va el razonamiento, no es cierto? Sí, profe. ¿Qué se hace entonces? ¿Qué se hace en esos casos? Y bueno, se establecen estaciones intermedias. Esas estaciones intermedias significa sacrificar algunos pisos, como ya les he dicho un par de clases anteriores, transformar esos pisos en tanques intermediarios y hacer la alimentación, por ejemplo, desde este tanque superior, este tanque A superior, alimentar todos los pisos que corresponden hasta el nivel del tanque B. Y desde el tanque B alimentar todos los pisos de ahí para abajo. De ese modo, como dentro del tanque está actuando la presión atmosférica, no debo superar nunca los 45 metros, estos que están acá, estos 45 metros. De ese modo, nunca voy a superar los 4,5 kilos por centímetro cuadrado de presión. Entonces, ¿qué recurso puedo hacer? El primero de ellos, el A minúscula, A minúscula, sería poder diseñar una bomba que me bombee todo hasta el tanque de reserva A, desde el tanque de reserva A alimentar el tanque de reserva B. Esa sería la primera alternativa. La segunda sería elevar con una batería de bombas desde el tanque cisterna al tanque de reserva B y de ahí con otra batería de bomba distinta elevar al tanque de reserva A. Y la tercera alternativa, la C, esta que está acá, sería elevar con dos grupos de bombas distintos al tanque intermediario B y al tanque intermediario A. ¿Se entiende la lógica de eso? Sí, profe. En cuanto a costos, yo les diría que, bueno, evidentemente estamos en un costo mucho mayor en la variante C, pero bueno, deberán ver, digamos, uno tiene que conversar con su cliente y tiene que ofrecerle alternativas. Evidentemente, la variante A le va a dar una bomba grande, que va a funcionar mucho, la variante C va a dar dos bombas un poco más pequeñas, pero no tan pequeñas, y la variante B va a dar dos bombas más pequeñas directamente. Entonces, tendrán que jugar con el costo de las bombas, el diámetro de las cañerías, de modo de ver qué alternativa tienen. Yo, si tengo que pensarlo, estimo que la variante C es la más, desde el punto de vista del confort, es la más segura, porque ante una falla yo puedo tener siempre una batería de bombas funcionando y si armo los mecanismos, acá en este subsuelo armo los mecanismos de bypass correspondientes, podría estar alimentando los dos tanques de reserva, digamos, hasta que terminen de reparar una bomba, los podría alimentar perfectamente. ¿Se entiende la lógica? Sí, profe. Y aparte estaría la sala de máquina toda junta. Claro, la sala de máquina, exactamente. Ahí, bueno, tienen que pensar en el subsuelo, fíjense que ahí lo está marcando más o menos, que hay una planta baja, el subsuelo ya es una sala de máquina importante, en el otro caso hay una sala de máquina intermedia que se genera en el tanque intermediario, en la variante B. Bueno, son casos que son todos eficientes, pero van a tener que estudiar cada caso particular y conversarlo en función de los costos y en función de la practicidad con el cliente, ¿no es cierto? Uno tiene que estar y ponerse, digamos,
en situación del cliente. ¿Cuál es nuestro cliente? Todos no son los mismos clientes. Entonces, en función de la devolución que nos da el cliente, tendremos que tomar decisiones. Si se puede gastar más, se va a la variable más, yo me iría a la variable C, quizá, porque me gustaría tener 2 grupos de bombas, si se puede gastar más. Bueno, pero si no tanto, entonces habrá que ver de bajar el número de bombas y hacerlas más eficientes, ya se verá. De cualquier modo, siempre recuerden que hablo siempre de baterías de bomba, nunca hablo de una bomba individual. Siempre debe haber una bomba en uso y la otra en reserva. Continúo nomás. Sigue, profe. Continúe. Bueno, acá está representado más o menos lo mismo, el caso que yo le decía que era el que más me gustaba, la idea acá, digamos, yo tendría que purgar un poco estos apuntes, pero la idea acá es que me gustó mucho este dibujo, es no superar los 45 metros, ¿no? Los 45 metros es lo que nos manda a nosotros, desde la bajada de un tanque no se puede alimentar un artefacto a más de 45 metros de distancia. Esa sería la conclusión fundamental que ustedes tienen que tener. Ahí sería la otra variante, con una estación intermedia en el tanque de reserva intermedio, y ahí sería la otra variante. Y hay otra variante más que representa unos costos bastante menores, pero que necesita la intervención de lo que se denomina una válvula reductora de presión, que les voy a mostrar un video de cómo funciona apenas termine de proyectar esto. En este caso, se hace una de las bajadas desde el colector A, desde el tanque A, una de las bajadas, se utiliza para, se dirige el agua hacia una válvula reductora de presión ubicada en un espacio muy pequeño que se debe reservar en un piso intermedio a unos 35-40 metros de altura, de diferencia de nivel respecto del tanque A. De ahí esas válvulas reductoras se pueden regular perfectamente para que baje la presión nuevamente y se acomode para poder tener espacio para alimentar otra batería de 45 metros de altura. Quiero decir con esto, las baterías nunca van solas, también van en pares, quiero decir, las válvulas nunca van solas, también van en pares, como se representa en este dibujo que ustedes ven ahí, y bueno, al final de la proyección esta les voy a mostrar cómo funciona la válvula. Es un mecanismo sumamente elemental y que trabaja con el primer principio de la termodinámica, que es el principio de conservación de la energía. Esa es una válvula reductora. ¿Cómo? Y con eso nos ahorramos un tanque intermedio. Nos ahorramos tanque, nos ahorramos la segunda bomba. Fíjate que no aparece la segunda bomba ahí. Lógico, ¿entendés? Es una solución muy barata. Hay que confiar en estas válvulas, hay que comprar válvulas de altísima calidad. Son todas válvulas de bronce sumamente caras, que por ahí, digamos, equiparan al costo de una bomba, pero no tenés gasto de electricidad ni nada. Y lo que hay que hacerle siempre es una revisión del ajuste de la presión. Porque vos fíjate que, o ustedes quiero decir, hablo en plural, esto vamos a ver ahora en el videito, les va a aclarar todo. Si entra una presión de entrada, hay un mecanismo que conecta ese agua con un espacio donde hay una membrana conectada a un resorte, tal como eran las válvulas reductoras de la garrafa, de presión de las garrafas, ¿recuerdan ustedes? Acá arriba, a ese resorte hay vinculado un tornillo directamente, que ustedes con un destornillador le pueden dar más tensión o menos tensión a ese tornillo. En función del ajuste de la tensión del tornillo, va a ser la mayor o menor deformabilidad de esta membrana. Entonces, en función de la mayor o menor deformabilidad de esa membrana, será la mayor o menor energía que gaste el agua para poder deformarla, y ese gasto será la pérdida de energía que nos va a bajar la presión a un valor adecuado para poder nuevamente repartirla hasta 45 metros más abajo. No sé si con el palabrerío que les dije se entendió lo que quise decir. Sí, sí, ingeniero, se entendió. Con el video lo vamos a aclarar definitivamente. Esta es una válvula reductora de presión. A ver si logro enganchar con el video directamente. No creo, ¿no? Ah, sí, sí, está pasando. A ver, ahí tienen la válvula. Fíjense, 2 manómetros. Allá viene a una presión muy alta de casi 2, 2,5, y acá están 2,5. Los 2 manómetros están iguales. Entra el flujo de agua. ¿Ven el cursor ahí? Sí, sir. Entra el flujo de agua. Fíjense, ahí va a entrar el flujo de agua en color amarillo.
y llena este recinto. Si lo dejáramos seguir, la presión sería igual. Pero una parte del agua sube por este orificio y acciona la membrana, que es esta que está acá. Al accionar la membrana, la deforma, comprimiendo el resorte y pierde una gran cantidad de energía. No sé si notaron cómo se movió el manómetro. Esa cantidad de energía hizo bajar la presión de casi 2 kilos a 1,5. ¿Se entendió la lógica? Sí, profe, con el video quedó claro por mí. Bueno, lo voy a pasar de nuevo por la duda que alguno quedó... Acá se trata de gasto de energía. Este es un sistema cerrado. El primer principio de la termodinámica dice que la energía total de un sistema cerrado es constante. Es decir, que acá lo que pasó es que el agua traía una energía, que en este caso es la presión, y gastó parte de esa energía en deformar la membrana. ¿Quién le puso resistencia? El resorte. Mientras más ajustado esté el resorte, más fuerza va a tener que hacer para deformarla. Entonces, por eso mismo se produce eso que ven ustedes ahora en el manómetro, que sube y baja. Lo voy a poner de nuevo esa parte. Miren este manómetro que está acá. En principio, cuando pasa el agua, se va a una alta presión, y luego, cuando se acciona la membrana, pierde energía y baja a 1,5 kilos por centímetro cuadrado, 1,7 kg. Bueno, creo que se entendió, ¿no? 1,5 kilos son 10 metros de columna de agua. 15 metros de columna de agua, por eso. Por ahí no se podrán alimentar otros tantos pisos. Habrá que ver eso, ¿no? A cuánto lo bajamos, sacaremos la cuenta que nunca supere nuestro último piso después de la válvula, los 4,5 kilos por centímetro cuadrado. ¿Sí? Sí, profe. Necesito que me digan sí, así ya entramos en otro tema que es los servicios presurizados. Sí, sí, está claro. Sí, estamos. Entremos, profe, nomás. Tienen ganas de terminar, ¿no? Bien. Vamos a hablar de los servicios presurizados. En principio algo les había nombrado ya de la utilización de tanques hidroneumáticos. El primer servicio presurizado sería un servicio, primero que nada, la primera pregunta que yo haría, un servicio interno presurizado, ¿se puede considerar servicio directo o es un servicio indirecto? Indirecto. Directo. ¿Por qué razón? ¿Qué hay entre medio ahí que no? La cisterna. Claro que sí, la cisterna es lo que manda, la cisterna es lo que nos está indicando. Jamás podríamos tomar para un servicio de estos presurizados directamente el flujo desde el caño madre de alimentación de agua de la calle. Jamás. Absolutamente prohibido. Y siempre tenemos que generar un espacio reservorio, que es la cisterna, de la cual vamos a tomar el agua y vamos a presurizarla como corresponde. El servicio directo se trata de esto, el servicio presurizado se trata de esto, simplemente o colocar una cisterna con una bomba, que esa bomba conectada a un presóstato es un elemento simplemente que lee cuando baja la presión y hace automáticamente andar la bomba. Entonces, ante la apertura de una canilla, lee la bajada de presión, porque al abrir la canilla baja la presión, y comienza a andar la bomba. Entonces esa sería la bomba más elemental que hay, fueron las primeras que se construyeron, eran bastante poco confortables porque largaba, o sea, tenía un delay, es decir, uno abría la canilla, tenía un delay, unas décimas de segundo de espera y después largaba un chorro que salpicaba todo, entonces no eran confortables inicialmente. Entonces se fueron inventando sistemas que tornaron lo aproximaron más al servicio con la gravedad, que es el que utilizamos con la alimentación desde el tanque de reserva, que dicho sea de paso, es el servicio extraordinario, porque estamos alimentándonos gracias a la fuerza de la gravedad, sin costo. Sí, evidentemente lo tuvimos que elevar antes, pero la alimentación propiamente dicha es sin costo y suavemente como nos los permite la fuerza de la gravedad. Acuérdense que la fuerza de la gravedad es algo a lo que estamos acostumbrados. Ese tipo de energías puestas en juego estamos acostumbrados. De repente a la energía que nos manda una bomba, de repente no estamos acostumbrados, entonces nos choca al principio. El paso adelante que se dio en las bombas fue, en lugar de colocar una sola bomba con un solo rodete, ustedes recuerden que una bomba es directamente un motorcito con un dispositivo que es un ventilador centrífugo, que es un rodete. Ese rodete, en vez de colocar uno solo, colocaron varios en tándem.
Entonces iban arrancando los rodetes a medida que se demandaba presión. Con eso solucionaron un poco la cosa porque el agua, digamos, atenuaba el chorro inicial, que es lo que más nos molestaba. Y el gran paso adelante que se dio fue este que ustedes están viendo ahí, que es la aparición del tanque hidroneumático, con lo que se lograron varias ventajas. La primera de ellas fue, digamos, tener una presión inicial disponible inmediatamente por el hecho de que la presión va a depender de la elongación de una membrana elástica, que es la que acumula la presión, y además de tener esa presión disponible en forma inmediata, la técnica del sistema, propiamente dicho, hace que la bomba no tenga que andar el 100% del tiempo, sobre todo en edificios grandes. Bueno, y el asunto es así, dada en este edificio, dada una cisterna con todas las de la ley, esta de acá arriba, que se conecta a una bomba, ahí tienen el rodetito este que le digo yo, la turbina impulsa agua a este tanque que hay acá. Este tanque tiene una bifase. Hay una fase líquida, que es el agua, que entra a través de esa cañería, entra acá, y una fase gaseosa, que es aire. Entonces, el agua, al aumentar la presión acá adentro, de esta bifase, lo único compresible es el aire, se va a deformar una membrana elástica que hay ahí, adquiriendo esta forma que está acá. Una forma deformada. Esa forma hace que esa membrana acumule una energía elástica de deformación. Entonces, cuando se abren canillas aguas abajo, cuando se empiezan a abrir canillas agua abajo, una canillita acá, supónganse, y acá tienen otra canilla más, agua abajo, empiezan a abrirse canillas sucesivamente agua abajo, comienza a bajar la presión, pero impulsada por la deformación de esta membrana que ustedes tienen ahí. Entonces, una vez que la membrana llega digamos, a aplanarse completamente, este manómetro que hay acá le manda, que es un presóstato, le manda la señal al motor para que nuevamente aumente la presión del sistema, deformando nuevamente la membrana. Estos ciclos son aproximadamente 5 a 6 por hora de ciclo de funcionamiento de bomba, y funciona 5 minutos, por ejemplo, de 6 por hora, funciona 5 minutos para 5 minutos, funciona 5 minutos para 5 minutos. En la mayor demanda se calculan para eso. Y bueno, están los mismos sistemas, pero para uso domiciliario de viviendas unifamiliares, en donde tenemos la bombita, muy delicada, chiquita, bien, poco ruidosa, verdaderamente son bombas que están muy estudiadas. Lo único que yo les aconsejaría que tengan en cuenta dónde la apoyan. Vienen unas membranitas acá abajo, unas membranas, para colocar antes, no la atornillan directamente al hormigón, porque por más suave que sean las bombas, transmiten vibraciones al contrapiso, y por ahí hay algunos locos que no pueden dormir con esa vibración. Entonces, bueno, hay membranitas que en función de la frecuencia de la vibración de la bomba, se compra una membrana determinada y aíslan perfectamente la poca vibración que tiene. En este caso, la bifase se produce en un tanque que normalmente puede ser metálico, puede ser de un polímero. También adentro tiene una membrana, como la que ustedes ven ahí, que se deforma y tiene la misma lógica anterior. Entonces, en la serie de diapositivas que viene, les voy a mostrar cómo, que ya les habrá quizá mostrado el ingeniero de Palencia, cómo se calcula eso, el volumen de ese tanque, porque lo demás es muy sencillo de calcular. ¿Alguna pregunta al respecto? No, profe. Profe, la bomba recirculadora, eso es, ¿cuál es el Bomba objetivo? recirculadora. Una bomba recirculadora, yo te voy a decir mi experiencia del manejo de equipos. Yo cuando era estudiante como ustedes, me ocupaba de hacer la recirculación de equipos de ablandadores de agua. No sé si te suena vos, al que preguntó. Sí, para tratar el agua, digamos, Para profe. tratar el agua. Los ablandadores de agua son dispositivos que antes eran muy comunes, que pasa el agua y tiene capacidades, pues gracias a una cuestión química que tiene adentro, que es una resina, tiene capacidades de captar los iones de calcio y de magnesio, es decir, ablanda el agua. El agua de Mendoza, que es muy dura, la ablanda y realmente se transforma en otra cosa. Uno hace comida con ese agua y es otro gusto. Lava la ropa y es otra cosa. Verdaderamente notan la gran diferencia que notan ustedes en el gusto de los cafés del centro es cuando tienen o no tienen ablandador de agua. Capaz que ni de la calidad del café se trata del agua ablandada. Bueno, para eso, para poder la resina esta, para poder que entre en funcionamiento de vuelta, porque se agota, tiene un periodo que se agota.
Para que entre en funcionamiento de nuevo hay que recircular el agua. La recirculación es directamente una bomba que manda el agua en lugar del circuito normal, en lugar de mandarla, por ejemplo, por esta cañería que se ve acá arriba, la mandaría por la cañería de distribución, la manda al revés y pasa por los filtros en contramano, limpiando todo lo que haya acumulado en los filtros. Esa es la recirculación que entiendo yo. ¿Se entendió? Sí, profe. Y puede ser que yo las he visto, no sé si a esta o hay una marca conocida que son las Rowa, esas que son unas Las ROWA, presualizadoras pero no también, me son... parece. Sí, pueden usarse como No es lo mismo. recirculadoras, pero dale, completa la pregunta. Las ponen, baja, está el tanque de reserva, baja, hacen un metro de caño y Claro. las colocan ahí a las bombas. Espérense un cachito. Ya les voy a traer algo para mostrar. Bueno, no sé si alcanzan a ver esto que está ahí. Yo no me estoy viendo verdaderamente. Díganme Sí, si se lo ve, alcanzan a ver. ¿Lo ven? Sí, Quizás un profe. poco más arriba. Esta es una bomba Ahí se ve perfecto, ROWA. profe. Esta es una bomba ROWA Tango, se llaman. Estas van colocadas, ese caño que ustedes ven ahí, va colocado en el tanque, el agua sale de ahí, de acá arriba, entra arriba desde el tanque y sale acá al consumo. Y uno puede regular qué presión quiere en el consumo. Esto se utiliza para cuando tenés artefactos. ¿Te acordás que ayer, en la otra clase habíamos visto que hay artefactos que uno tiene que montar obligatoriamente demasiado cerca del tanque de reserva? Entonces no nos da la altura geométrica para tener una presión razonable. Entonces se colocan estas bombas, que no son caras y son muy eficientes y silenciosas, se colocan estas bombas para solucionar ese problema. ¿Se entiende? Fíjense lo que es, nada, no pesa nada. ¿Se entiende la lógica? Bárbaro, Sí, sí, profe. para ganar metros de columna de agua. Para ganar metro de columna de agua. Esta particularmente alcanza hasta los 14 metros de columna de agua, es decir, que simula 14 metros de columna de agua, es decir, 1,4 kilos por centímetro cuadrado. Es decir, como si tuviéramos un tanque a 14 metros de altura. Eso es importante. Esta particularmente es un avance todavía de la bomba ROWA. Normalmente las bombas venían la parte roja que ven ustedes con la parte negra que viene acá nada más. Esto que ven acá arriba ustedes, este coronamiento, es un pequeño tanque hidroneumático que le han agregado. Pequeñísimo, ¿lo ven? Y eso aumenta la eficiencia disminuyendo el funcionamiento de la bomba. ¿Se entendió? O sea, ahí tiene un presóstato en ese pedacito. Tiene presóstato, por supuesto, tiene toda una electrónica, esto no es cualquier cosa. Y anda a corriente monofásica, no es caro, verdaderamente aumenta el confort de una vivienda tremendamente. Mejora la calidad, por ejemplo, de una ducha en planta alta. Las duchas en planta alta son una tortura. Si no tienen en cuenta estas cosas, o dejar el espacio suficiente en el colector, debajo del colector, para poder instalarlas en el futuro. Por ejemplo, ya desde la construcción, acuérdense de dejar una unión doble ahí. Una unión doble que les permita desmontar la unión doble, cortar los caños a medida, colocar la bombita esta y solucionar el problema, porque seguro que en la planta alta van a tener problemas. ¿Se entiende? La gente Sí, quiere profe. bañarse con presión. Ya se gastó la plata en una casa nueva y ahora no tiene presión en el baño de planta alta. Eso está mal. ¿Está bien? Profe, ¿y esa bomba va abajo del tanque de reserva? ¿Va en el exterior? Va abajo del tanque de reserva, exactamente. Esa bombita va abajo del tanque de reserva. Son bombas de presión, simplemente estas. Son bombas de demanda, se llaman. Estas bombas tienen una característica que se llaman de presión constante, velocidad variable. ¿Qué pasa? Supónganse, tiene un presóstato y aparte tiene un reóstato. El reóstato es el que es capaz de acelerar o disminuir el movimiento del motor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Abren la canilla de la ducha, se están bañando y por ahí en otro sector de la planta alta, abre otra canilla dentro del mismo circuito de agua. Entonces la bomba, lejos de compartir la presión, o sea, de disminuir la presión del que se está duchando, porque se sacrifica porque otro abrió la canilla, aumenta su velocidad, y ustedes saben perfectamente que el caudal es velocidad por sección, como la sección es constante,
al aumentar su velocidad, aumenta el caudal y suministra el volumen suficiente para los dos servicios sin problema. ¿Comprenden? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, ahí tienen el modelo completo, ahí tienen la bomba tomando el agua con una válvula de pie que se denomina. Estas válvulas de pie que ustedes ven allá abajo son dispositivos que tienen una carcasa de bronce, y están bien protegidas de modo que no entren objetos sólidos que hayan caído. Bueno, hay un flotante que es mecánico, que es el normal para todos los tanques, y también tiene que haber un flotante eléctrico, que es el que le ordena a la bomba la puesta en marcha o la detención. Y bueno, y acá tienen el tanque con la bifase que yo les comentaba. Fíjense si le ven alguna rareza al sistema o no entienden algo. Profe, tienen que estar los dos flotantes, sí o sí. Tienen que estar los dos, porque no podemos confiar en el flotante mecánico, es corto, no podemos confiar en el flotante mecánico para que ponga en funcionamiento la bomba. Estarías solamente moviendo una cantidad de agua que es la longitud de elongación del flotante mecánico. No sé si fui claro. Y poner solo el eléctrico. Y correr el riesgo de la electricidad. Falta de electricidad, inundación. Profe, ¿y no viene una bombita por si se rebalsa la cisterna ahí? Si falla el flotante, creo que se llama bomba zapito o algo así. Sí, exactamente. Viene una bombita que tiene un flotante que les contaba el otro día. Ese flotante tiene un contactor. Cuando varía de posición, antes, cuando empezaron a salir, traían el flotante que era una gota de mercurio. Como el mercurio es tan contaminante ahora, se prohibió eso. Esa gotita de mercurio, cuando estaba en una posición, digamos, contactaba dos contactos de cobre y la bomba funcionaba. Cuando cambiaba de posición, el mercurio se amontonaba en un lado y cortaba el contacto. No sé si entienden la lógica de lo que les explico. El mercurio Sí, es un hacía de metal fusible, conductor. profe. ¿Cómo? Hacía como de fusible, digamos. No fusible, sino como el mercurio es un metal líquido y es conductor por ser metal, justamente. Cuando estaba en una posición, hacía puente, contactaba. Y cuando cambiaba de posición, se amontonaba todo en un solo lugar y ya no contactaba más. Es un contacto automático que dependía de la posición del dispositivo. ¿Está bien? Sí, profe, perfecto. Bien. No tienen dudas al respecto, ¿no? Acá se ve todo. Profe, Sí. la válvula carga aire, ¿qué vendría a ser? La válvula, lo que pasa es que no la estoy viendo yo. Espérate que, ¿la válvula qué? ¿Válvula qué me dijiste? Válvula Carga aire. Esa válvula, en realidad tendría que ir un poco más arriba. Esa válvula es una valvulita, yo te lo voy a dibujar mejor, mira, para que sea. Imagínate vos que acá, vos seguramente tenés bicicleta. Entonces vos imaginate que acá le metés, a ver, déjame que voy a cambiar de posición las cosas porque a mí se me complica, no sé si están viendo ustedes también lo que yo veo, pero acá le metés una valvulita de bicicleta, de esa inflador, de esa válvula de inflar bicicleta. ¿Está bien lo que digo? Sí, sí, sí. Entonces con un inflador, directamente lo conectaba acá al inflador y le empezaba a dar. El inflador es un dispositivo, ese dispositivo que tienen para la bicicleta, le empezaba a dar. Entonces, ¿qué es lo que aumenta la presión acá adentro? Vos lo que necesitas es modificar de algún modo la presión acá adentro para que el servicio aumente su tiempo de funcionamiento o disminuya su tiempo de funcionamiento. Eso lo manejás vos modificando la cantidad de aire. Aparte, el aire se pierde por distintas razones con el tiempo y pierde eficiencia el sistema. Entonces, vos tenés que volver a recargarlo. Esto no es de siempre, pero como las bicicletas se desinflan, esto se desinfla también. Entonces vos tenés que recargarlo oportunamente para lograr la presión. Evidentemente, en las grandes instalaciones esto viene acompañado de un dispositivo y a vos el manual te dice hasta dónde tenés que elevar la presión para que funcione bien. Perfecto. Y eso va directo en el tanque, no va en la cañería. No. Acá este es un dispositivo grande y por ahí les faltó dibujar algo. Yo creo que el nivel de agua tendría que haber ido por acá. Yo creo que hay un error ahí. Este es un dibujo que yo he tomado de otro lado porque el aire debería entrar acá arriba. No sé si entienden lo que digo. Fíjense dónde entra el aire. Entra en el agua directamente, pero no, tendría que entrar en este espacio. Claro, y ahí no se deformaría la membrana entonces. No se deformaría, claro. Se daría Claro, aire exactamente. el agua. Bien. Exactamente. Está Gracias. claro, ¿no?
Profe, a mí me queda una duda. ¿Por qué, digamos, en la otra punta de la misma tubería enganchan la bomba, por así decir, para ver, digamos, para ver la presión del aire cuando empieza a trabajar, sería? Claro, exactamente. Eso le lleva la información exactamente de, porque esto es todo un circuito eléctrico, ¿no? Acá no es casual de que esté el tablero conectado acá, porque no solamente le hace falta energía a la bomba, sino que hay todo un dispositivo electrónico de presóstatos y de reóstatos, de presóstatos fundamentalmente, que leen presiones y conectan y desconectan el dispositivo. No sé decirte bien técnicamente hasta dónde, no me arriesgo yo a llegar a explicarte eso. Son estas cosas que tenemos que tomar como caja negra. Así están diseñados y así la vamos a tomar. ¿Entienden lo que digo? Sí, perfecto, profe. Hay muchas cosas que nos tenemos que comer como vienen, ¿no? Hay cajas negras. De hecho, la ingeniería es eso, tomar algo que ha diseñado otro, confiar en eso, algo que está normalizado, e instalarlo, pero por lo menos tenemos la obligación de ver cómo más o menos funciona, es decir, aproximadamente cómo funciona, y esa es la función que estamos cumpliendo acá. Pero no queremos que ustedes sean electromecánicos, ¿está claro? Sí, profe. Bueno, la misma historia de en este caso 25 metros de altura, en este caso en lugar de 45 tenemos 25, debido a que ya arranca con una presión desde abajo, se recomienda esta instalación, es decir, desde el tanque de neumático se eleva el agua hasta determinado nivel, eso sería una conexión de altísimo nivel. Esta conexión es la que tiene el edificio Da Vinci. Fíjense, está la cisterna, y hay varios tanques en el edificio Da Vinci, creo que son 4 tanques hidroneumáticos grandes. ¿Y qué es lo que hacen? El tanque hidroneumático, en lugar de alimentar directamente el artefacto, hace este truco que les muestro a ustedes. Sube 25 metros y ahí se descarga por gravedad. ¿Qué logramos con eso? Evitamos tanque de reserva también. O ¿Eh? sea, en altura. Evitamos tanque de Mayor reserva en confort altura. también. No, de hecho, siempre que tengas hidroneumático evitas el tanque de reserva, pero ¿qué mejora de confort lográs haciendo esa curva tan extraña de subir 25 metros y luego dejar caer el agua por gravedad? Que la presión Que que va a bajar a la los presión. artefactos va a ser de la gravedad y no de De la la bomba, gravedad. digamos. Siempre Confort de la recuerden eso. gravedad. Siempre recuerden eso. Nosotros, como seres humanos, estamos familiarizados con la energía que involucra la fuerza de la gravedad, ¿no? Entonces, no nos resulta ajena la presión de agua que viene desde la fuerza de la gravedad, la forma en que se entrega el agua. Entonces, nos resulta hasta artificial el hecho de que nos venga el impulso de agua de una bomba. ¿Comprenden lo que digo? Si hablamos de confort, hasta esos detalles se están analizando. Esto Profe, ¿y está en el esa edificio. válvula de corte? Sí, es una válvula exclusa de corte de todo el sistema, claro. Profe, usted dijo que los tanques hidroneumáticos evitamos el tanque de reserva y ahí hay un tanque de reserva. No, no lo hay. Claro, le han puesto tanque de reserva, pero gran error, me hace observar un detalle feo. Es cisterna. Cisterna es con C, ¿saben? Claro, el tanque de reserva es el que estaría El tanque arriba. de reserva va arriba, acordate siempre. Gran error del apunte. Muy bien, muy buena observación. ¿Cómo es tu nombre? Sol, móvil, me perdí. Móvil. Buena observación, está muy bien. Voy a modificarlo si me acuerdo para la clase que viene. Bien, se entendió esto, ¿no? Esto es un detalle de lujo, le digo, no. Está hecho en algunos lugares, en Buenos Aires, muy común, en ciertos edificios que ustedes imaginarán qué tipo de edificios son, pero bueno, están apelando a ese tipo de entrega del servicio en forma suave. Bueno, ahí tienen todo un dispositivo que viene entregado, se entrega y se monta en el edificio así, 2 tanques hidroneumáticos con las 2 bombas. Bueno, verdaderamente son equipos interesantes. En este caso también se repite el sistema del equipo completo, doble bomba. Ahí tienen otro equipo distinto. Bueno, ustedes fíjense, en este caso 3 bombas. Este equipo que ven ustedes ahí es un equipo que no tiene tanque hidroneumático, que debería decir primero, son bombas de presión constante, velocidad variable. Esto entregan, con toda la dificultad que les digo,
entregan presión a medida que va aumentando la demanda, es decir, a medida que se va abriendo la canilla 1, la canilla 2, la canilla 3, cada bomba va aumentando su velocidad o se van acoplando varias bombas entre sí, o va andando la bomba 1 y la 2, la 1, la 2 y la 3, en función de lo que haga falta. Hay un tanquecito hidroneumático para mantener una presión mínima, si ustedes lo ven ahí, para mantener una presión mínima de servicio. Y bueno, pero no cumple la función de tanque hidroneumático, ¿no? Sino simplemente son bombas para el servicio de agua. Estas bombas, así como las ven ustedes, son las típicas bombas que se utilizan para incendios. Es decir, tienen una bomba principal que se llama la bomba jockey. La bomba jockey es la encargada, digamos, con un tanquecito hidroneumático de mantener más o menos la presión del agua, de modo que cuando el bombero llegue se encuentre en la punta de la manguera con algo de presión, no que tenga que esperar que el agua recorra toda la cañería para llegar hasta ahí, y luego comienzan a acoplarse las bombas de acuerdo a la demanda. Pero eso es otra cosa, que se estudia el tema de las bombas contra incendios es otra cuestión aparte. Pero este tipo de bombas se utilizan también para el servicio de agua. Otra forma de colocarse las bombas así en vertical, que se van acoplando y van funcionando, variando su velocidad y acoplándose unos con otras en función de la demanda también, con un pequeño tanquecito neumático para mantener una presión mínima. Bueno, esto es ni más ni menos. Acá está el equipo de ROWA, esta es la que me aclaraba recién nuestro compañero, que no me acuerdo, me olvidé preguntarle el nombre. Nico, Fíjense, profe. Nico. Federico. Sí, Federico, mira, ahí va el equipo presurizador, ¿ves? Fíjate cómo previeron a la bajada del tanque de reserva, voy a señalarlo con esto, a la bajada del tanque de reserva, previeron un bypass, es decir, una conexión que es la que va por el costado y una conexión directa con una que inicialmente, si vos no tenés la bomba, dejás una unión doble. Una unión doble es una tuerca con una sola tuerca que divide a la cañería en dos y la podés acoplar y desacoplar fácilmente. Entonces, en el futuro, si hay problemas con esta ducha que vos ves acá, directamente se compra una bombita de esta que les mostré recién y se coloca la bomba ahí y listo. Pero, previamente, el ingeniero, ¿qué tuvo que tener en cuenta? Dejar suficiente espacio para que se monte todo el dispositivo y dejar previsto una cañería con una unión doble, de modo de poder montarla fácilmente después sin problema. ¿Está bien? Fíjense que acá, ¿cuánto puede ser? ¿De 1 metro, más o menos? Fíjate lo que dice ahí. 80 centímetros tiene que haber como mínimo entre el artefacto, que sería la ducha, más desfavorable, y el fondo del tanque. Y yo te diría que sí, 50, 60 centímetros tendrías que dejar. Pero acá el truco no es solamente dejar la cañería de una o la bajada, porque digamos, en las casas comunes no hay colectores, hay una sola bajada. Se llama colector también, pero hay una sola bajada. Entonces lo que se hace es hacer este doble caño, no sé si lo notan ustedes ahí, este desvío, ese bypass que hay ahí, ¿lo notan? ¿Nota que hay una doble cañería ahí que estoy señalando? Sí, profe. Bueno, esa doble cañería, ¿para qué sirve? Llegado el momento, tenemos que arreglar el equipo presurizador, cerramos esta válvula que está acá, desarmamos el equipo y nos lo llevamos, pero el agua sigue bajando por el bypass. ¿Sí? Sí, profe. Es muy simple, pero siempre hay que pensar en esa solución. Bien, les voy a mostrar ahora algunos videos de bombas. No, de válvulas, quiero decir. ¿Están despiertos todavía? ¿Qué hora es? Sí, un ratito más le damos. ¿Cómo hacía yo para...? Profe, sí. ahí después tengo una foto, si quiere, donde veo una bomba. Dale, bueno. mostrala. Yo te hago... Ahí la bajo a la compu y se la muestro. Y le aviso. Bueno, avísame después. Dale, yo voy a compartir pantalla y les voy a mostrar un par de videitos. Videos. Bueno, primero vamos a ver cómo funciona una canilla de válvula suelta. ¿Estoy compartiendo el video? Confírmenme, por favor. No, profe. Sigue viendo la carpeta. Qué raro.
Creo que cuando usted va a compartir la pantalla, le da la opción de poner o una ventana o toda la pantalla. Creo que Bien. tiene que poner toda la pantalla. Vamos a intentarlo de vuelta. Entonces yo tenía esta carpetita. Entonces quiero abrir cualquiera de estos videos. ¿Cómo hago? Profe, abra el video y después comparta pantalla sobre el video. Ah, está muy bien eso. Eso me parece inteligentísimo. Entonces quiere decir que voy a cerrar esto. Primero, como dice nuestro amigo, voy a abrir todos los videos. La válvula de retención ya la habíamos visto el otro día, una válvula esférica. Una válvula exclusa. Y una válvula reguladora de presión. Ah, esa ya la vimos recién. Bueno, ahora sí tiene razón nuestro amigo acá, que yo tendría que compartir pantalla ahora y ahora debería ver todos los videos. ¿Y por qué veo uno solo? Si están minimizados todos. Igual ahí se vio, ingeniero. Sí, se vio, pero no el video que yo quiero. Bueno. El que vimos antes, creo que se vio. Claro, el que vimos antes se vio. Entonces, ahora lo quería mostrarles la canilla de válvula suelta. Yo sé que ustedes todos, la mayoría la conocen. Profe, sí. Tienen que abrir el video y compartir la pantalla del reproductor de video, digamos. Claro. Primero tienen que abrir el video que quiere mostrar. Perfecto. Tiene que hacerlo de un video a la vez, profe. Eso. Ahí está la respuesta. Entonces, dejamos de compartir. Ahora voy a compartir de nuevo, compartir pantalla y debería verse el video que he abierto ahora. ¿Se ve ahora? Se ve la carpeta de nuevo. Pasa que usted tiene que elegir compartir pantalla, pero la pantalla del reproductor y no la del explorador de archivos, digamos. Disculpen la ignorancia, pero me van a ayudar a aprender esto de una vez por todas, porque... Estamos aprendiendo todo, profe, igual. Así que sí, es verdad. No hay problema. Es verdad, es verdad. Entonces, lo que voy a hacer es lo que me dijo nuestra compañera recién. Voy a abrir el video que quiero primero. O sea, sin dejo de compartir pantalla. Listo, me olvido de eso. Abro el video que quiero. Quiero mostrarles el de la válvula esférica primero. Ya lo tengo abierto, lo detengo. ¿Qué hago? Lo minimizo ahora. Claro, ahí vuelve a Zoom y cuando pone compartir pantalla le tiene que salir la opción de compartir pantalla del programa del reproductor. No lo minimiza el video, profe, porque si no, no le aparece. Ese es el problema. Ahí está. Ahí lo tienen que estar viendo, ¿no? Ahí se ve. Sí, profe, perfecto. Bien. Válvula esférica. Una gran revolución que hay, fíjense lo que es. En el eje axial de la cañería, ese que les estoy señalando yo, en el centro hay una esfera que tiene un orificio. Entonces, bueno, ustedes ya han detectado que con un cuarto de vuelta de esta manivela, se hace coincidir el eje de la cañería con el eje de pasada de la esfera, o se lo coloca en forma perpendicular, como ha pasado ahora, cortando el flujo del servicio. Ahora van a ver mejor que se va a ver una perspectiva. Noten ustedes varios detalles. Por ejemplo, ahora que la manivela de acción, cuando está en el sentido de la cañería, hay flujo abierto. Quiere decir que la cañería está abierta. Cuando se coloca perpendicular, como va a pasar ahora, a la circulación del flujo, la válvula se cierra. Yo creo que todo el mundo conoce eso, se ha entendido perfectamente. Eso es una válvula esférica, una válvula revolucionaria que verdaderamente... ¿Cómo? Llave de paso, se le conoce. Claro, ahora, antes se llamaban válvula esférica y se utilizaban solamente en la industria. Ahora
prácticamente todas las llaves de paso que antes eran esclusas o de válvula suelta, se han transformado en válvula esférica. ¿Por qué razón? Porque con un cuarto de vuelta ustedes solucionan un problema de una emergencia y no tienen que andar dándole vuelta a la manivela, con lo cual la emergencia se puede, por ejemplo, un accidente eléctrico se podría complicar aún más si se deja durante unos segundos más la circulación del agua. Con esta válvula esférica, ustedes fíjense que con un cuarto de vuelta de la válvula, queda totalmente cortada. Esto queda claro, ¿no es cierto? Entonces, todas las válvulas, las llaves de paso, que en nuestro reglamento hablaba de que eran llaves de válvulas exclusas, ahora son válvulas esféricas. Cambió todo. Bien, vamos a ver ahora, saco esto y voy a hacer el mismo trabajito, dejo de aceptar. Ahora voy a compartir, quiero ver otro video, quiere decir que lo tengo que abrir primero. El de válvula suelta, ¿les interesa ver cómo funciona la canilla de válvula suelta? Veámoslo. Veámoslo. Entonces, compartir pantalla y ahí debería estar el videito por ahí. Ahí está. Ahí vamos. Válvula suelta, que son las canillas que ustedes arreglan en sus casas, si sus madres tienen suerte. ¿Cómo funciona una canilla de válvula suelta? Que son las canillas normales que vemos fundamentalmente ahí. Tenemos, yo les voy a ir señalando acá, tenemos el cuerpo de la canilla, la manivela allá arriba y la canilla propiamente dicha que viene de distintos materiales. Y esto que ustedes ven ahí es una valvulita que es el cuerito de la canilla, ¿eh? La manivela, el cuerpo de la canilla propiamente dicho, la válvula y la canilla. Viene el flujo de agua y lo que pasa es cuando yo aflojo la manivela, fíjense que le doy vuelta a la manivela, se eleva la válvula porque está suelta dentro de un canal en donde circula y el agua pasa. Cuando yo le doy en sentido contrario, cierro la canilla, la válvula toca, el cuerito toca los dos asientos estos que hay ahí y se cierra totalmente. Esto está claro, ¿no? ¿Se entendió? Sí, bro. Sí, pero. Sí, ahora lo hacen de silicona también esos cueritos. Esos cueritos ya no son más cueritos. En realidad yo trato de conseguir cueritos para mi casa porque no han perdido su eficiencia. La silicona tiene una gran dificultad, que con el agua caliente, vieron que había unos asientos donde se apoya la válvula. La silicona con el agua caliente se marca, ¿no? Cambia su densidad con el agua caliente y se marca y termina marcándose y comprimiéndose más en la zona donde es el asiento de la válvula. Con el cuero tarda mucho más en pasar. Hay de tres clases, de silicona, de goma y la de cuerito que siguen viniendo todavía. Hay que saber de qué lado del cuerito ponerlo, el lado liso hay que ponerlo. Y cuando pasa eso, o sea, cuando se marca, deja pasar el agua. Claro, empieza a gotear la canilla. Esa es la gran dificultad, digamos, estética y de confort que tenemos, canillas que gotean. ¿Por qué? Porque están endurecidas en un sector que es donde hacen el contacto y ya no cierran bien. ¿Se entendió? Necesitamos que la válvula tenga cierta elasticidad para que cierre bien, para que ajuste. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Cuando uno utiliza válvulas que son de cuerito, recuerden siempre que por un par de horas va a gotear la cañería cuando recién la arreglan, porque el cuerito primero se satura de agua, gotea por capilaridad y después termina transformándose en impermeable. En principio no, entonces no son eficientes en un principio, no un par de horas, sino póngale unos 20, 30 minutos, gotea la canilla. Tienen que apretarla muchísimo, pero enséñenle a la familia que no aprieten mucho esas canillas, porque se arruinan muy rápido las valvulitas. Y por último quería mostrarles, bueno, ahora que aprendí, ya me entusiasmé, quería mostrarles una válvula exclusa. Una válvula exclusa más bien a nivel industrial en este caso. Confírmenme, ¿está ahí? Sí. Bueno, una válvula exclusa es esto. Esta es una válvula exclusa industrial que se utiliza más para instalaciones de redes, pero bueno, hay todavía modelos de válvulas exclusas de bronce que se utilizan a escala para instalaciones de agua. Y el funcionamiento es este.
tienen una gran ventaja respecto de la otra que se las voy a decir al final. Fíjense que tienen una esclusa, que es una compuerta, que sube y baja en función de la acción de la manivela sobre un tornillo. O sea, se da vuelta la manivela está fija en un lugar y el tornillo, que es un vástago roscado, sube y baja. Este es un despiece fantástico que a mí me gusta por el despiece, nada más esta filmación. Que no tiene mucho sentido para nosotros, pero fíjense que tienen el vástago roscado y el cuerpo de la canilla está fijo, la manivela está fija, esto se llama brida. Bueno, estos son detallitos de calidad del video, nada más, no tienen mucho. Y lo que quería mostrarles es eso, ¿no? Viene la manivela, que es la que tiene una rosca interior ahí en la manivela, es la que cuando gira sube y baja la espiga, accionando, levantando o bajando la válvula. La ventaja de la válvula esclusa respecto de las demás es que permite, como uno tiene que dar tantas vueltas para subir y bajar, permite cambiar la sección de la cañería y permite regular el caudal. Permite regular bastante el caudal de la cañería. Es decir que, en principio, las válvulas que iban en los kits de medición eran obligatoriamente válvula esclusa. ¿Por qué? Porque la empresa sanitaria se reservaba el derecho de no cortar totalmente el servicio, pero sí dejar, pónganle un porcentaje del servicio, 50%. ¿Qué es lo que hacían? Bajaban la válvula esclusa hasta la mitad y le ponían un candado. Eso es fundamentalmente lo que hacían. Y la válvula, imagínense que una válvula esférica, que ahora se usan para ese efecto, no se podría lograr eso. ¿En qué posición deja uno la válvula esférica para que se cierre una mitad? Es imposible de hacer. Aparte, con la misma presión interior, las válvulas por ahí hasta se corren, se terminan de abrir o de cerrar al todo. ¿Están ahí todavía todos? Profe, ¿puede que ya estén en las acequias del parque de San Martín? Claro. No, las acequias vos has visto las compuertas que se manejan de la misma manera. Claro, que tienen la rosca arriba así. Con una manivela y una rosca, pero lo importante de esto es que la manivela, como viste que en las canillas de válvulas sueltas la manivela sube y baja. Pero en este caso de las válvulas esclusas, la manivela está quieta en un lugar, la que sube y baja es la rosca. Viste que se entiende lo que digo, ¿no? Sí, se entiende. La rosca, y en la punta de la rosca está solidaria a la compuerta, que es la esclusa, quiero decir, esa es la válvula esclusa. Bien, vamos a terminar rápidamente. Bueno, ¿estoy compartiendo o no? Terminamos me dan 10 minutitos más y nos vamos. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, habíamos hablado del colector. Fíjense, este que ven ahí en la parte superior ustedes, es un colector que está armado con las llaves de paso de válvulas esclusas. Esos son los viejos dibujos de válvulas esclusas. Allá arriba, la llave de paso que ustedes ven en una válvula esclusa porque tiene la manivela. Y acá abajo ven la válvula esférica. En esa época se estaba dando la transición entre las dos tecnologías, ¿no? Y acá abajo ven un colector más moderno. ¿Qué le señala la diferencia del colector más moderno respecto al más antiguo? Son todas esféricas. Claro, justamente contestaron cada uno una cosa. Primero, la aparición de válvulas esclusas nos indica un colector viejo. Se lo van a encontrar en muchos edificios antiguos, las válvulas esclusas. Y acá ustedes ven que en el de abajo son todas esféricas. Cuando ustedes ven la palanca, quiere decir que son válvulas esféricas. ¿Está bien ese colector de allá abajo o tiene algún error en cuanto a la posición de la manivela de la válvula esférica? Están todas abiertas. Cerrado. Todas abiertas, pero lo que más me interesa es cuál no debería estar abierta. Las de limpieza. Las válvulas de limpieza no deberían estar abiertas, efectivamente, porque estaríamos perdiendo todo el agua del tanque. ¿Se entiende la lógica? Fíjese que es importante para el operador de este tipo de instalaciones ver con un golpe de vista, saber tener la señal de cómo está la instalación, si está con flujo o sin flujo, de modo de poder tomar decisiones rápidas.
siempre recuerden que cuando la manivela está en la dirección de la cañería, está abierta, o sea, debe armarse de esa manera. Lo que no significa que algunos locos que no tienen ni idea no la armen al revés, porque eso, como esa manivela está colocada en una estría, pueden colocarla mal. Pero ustedes siempre revisen de que cuando esté abierta esté en la dirección del en la dirección de la cañería, y cuando esté cerrada esté perpendicular a la cañería, digamos, para aprovechar ventajas intuitivas de la observación rápida. Bien, acá más o menos el proceso de cálculo del colector, como les había dicho ya, la sección del colector era la mayor de las bajadas, más la sumatoria del resto, dividido 2. No tiene mucho secreto esto. Si fueran 2 bajadas nada más, la sección del colector es la suma de las 2 bajadas. Si fueran más de 2 bajadas, se cumple la ecuación que yo les daba, es la sección mayor más la sumatoria del resto. Bueno, vamos a ver algo importante que es la cañería de impulsión. Lo vamos a ver nuevamente, que ya algo habíamos mencionado. Fíjense, este es el esquema de la cisterna visto en 2 cortes, digamos, de 2 ángulos distintos. Primero están viendo la cisterna completa, la toma, la cañería de aspiración, que es la que va, digamos, desde la cisterna a la bomba. Fíjense que la cisterna no tiene colector, sino que tiene una sola cañería que sale y va a la bomba. Y luego va la cañería de impulsión que sube hacia arriba. Visto desde otro ángulo, está la cañería de impulsión acá. ¿Qué faltaría acá? Bueno, no falta, están ahí, pero fíjense qué detalle de constructivo que es razonable. Fíjense que la válvula de retención y la junta elástica la han colocado en el primer tramo de la bomba, de modo de que ni siquiera no dejan ni siquiera un sector grande de cañería que sea factible de vibración, porque si ustedes recuerdan lo que hablábamos el otro día, tanto que la junta elástica se colocaba para evitar transmitir vibraciones al resto de la instalación. Noten que las bombas siempre van colocadas sobre un zócalo, sobre una banquina, quiero decir. Esto es una banquina que se construye de hormigón. Eso se hace porque si hubiera un accidente de pérdidas de agua de la cisterna y hubiera una inundación en los subsuelos, que normalmente se producen, bueno, trataríamos de tener tiempo de descubrir la inundación antes de que alcance la parte eléctrica de la bomba, ¿no? Entonces, siempre tengan en cuenta la construcción de una banquina para el montaje de la bomba. Nunca monten la bomba a nivel de piso. Bueno, la cañería de aspiración, que es la que les decía, es la que va desde la bomba, desde la cisterna a la bomba, que es la cañería en azul oscuro que ustedes están viendo ahí. Esa que está ahí. Y la cañería de impulsión es la que va desde la bomba hacia el tanque de reserva. ¿Cómo calculábamos ese diámetro de esa cañería? Ya lo habíamos dicho. Era con las 2 variables que siempre utilizábamos. Por un lado utilizábamos la variable del caudal, que era muy fácil de calcular, porque lo que tomaba yo era el volumen del tanque de reserva sobre un tiempo de llenado que yo elegía, entre 1 y 4 horas, pónganle. Es muy fácil de calcular ese caudal, pero el volumen que tomábamos es el volumen del tanque de reserva, recuérdenlo. ¿Y cómo tomaba la presión? Recuerden eso. Era la altura geométrica más una pérdida de carga, más un resto, un porcentaje del resto, o sea, la altura geométrica más la pérdida de carga, más un porcentaje de resto para que el agua salga. Porque, ¿qué pasaría si yo tomo solamente de presión la altura geométrica y la pérdida de carga? Contésteme alguno. Va a llegar hasta arriba del tanque, pero no va a entrar, por así decirlo. O sea, no va a tener la fuerza para dar vuelta. Va a llegar justo hasta el piquito de salida, pero no va a tener presión suficiente para salir, de modo entonces que yo tengo que darle un resto de presión para que entre con un caudal razonable. Normalmente, les cuento, que lo que se toma es la altura geométrica directamente más un 30% de la altura geométrica y estamos sobrados. Para que ustedes lo recuerden siempre como regla. ¿Se entendió? Sí, antes había dicho más 10 metros de columna de agua. Claro, no, antes te había dicho, la altura geométrica más la pérdida de carga más 10 metros de columna de agua. O sea, pérdida de carga, o sea, H geométrica más pérdida de carga más 10 metros de columna de agua. Esa sería lo exacto, digamos. Ahí estás totalmente seguro. Pero bueno, la práctica nos lleva a simplificar y lo que hacemos es tomar la altura geométrica más el 30% de la altura geométrica y chao. ¿Está bien? Perfecto.
Y ahí entraríamos en la tabla 1. Ustedes la han visto con el profe ya, cuál es la tabla 1, que se entra directamente con la presión, se intercepta el caudal y hacia arriba da el diámetro. Esa tabla fue hecha por el doctor Poole. Acuérdense que el caudal es el caudal instantáneo, es decir, el litro segundo. Tienen que tomarlo siempre en litro segundo, es el caudal instantáneo, no el caudal diario. Si yo les digo caudal instantáneo, le estoy hablando de 1 a 4 horas de llenado, ¿cuál es la forma de calcular el volumen del tanque, del caudal que corresponde para llenar el tanque de reserva? Y la ecuación que está ahí, ingeniero, el volumen del tanque de reserva dividido el tiempo de llenado. ¿En qué? En segundos. Segundo. Muy bien, muy bien. Entonces sería dividido 1 hora por 3.600 segundos por hora. A ver, hagámoslo así. Por ejemplo, volumen del tanque de reserva, ¿está bien? Sobre el tiempo de llenado, ponele 1 hora. Pero lo tenemos que llevar a segundo, entonces hacemos así. El factor de conversión, 1 hora, 3.600 segundos. ¿Están de acuerdo conmigo? Hora con hora lo simplificamos, entonces nos queda volumen del tanque de reserva sobre 3.600 segundos. ¿Sí o no? Sí. ¿Se entendió la lógica, no? Acuérdense de caudal instantáneo. Para entrar en la tabla se entra con el caudal instantáneo. El caudal instantáneo siempre va en litro segundo. Es lo que se conoce como gasto. Sí, en realidad es sinónimo. Caudal de gasto son siempre sinónimos, ya sea instantáneo, diario, lo que sea. El gasto diario puede ser. Pero vos tendrías que subtitular. El gasto diario, gasto instantáneo. ¿Cómo le llamábamos al gasto diario? En nuestro reglamento. Dotación. Dotación. Entonces, nuestro reglamento y la hizo fácil. Directamente midió cuánto gasta en un día completo un inodoro, una bañera, una pileta de lavar, una pileta lavacopa en un restaurante. Midió todo eso y nos da los gastos diarios. Pero, digamos, internacionalmente se trabaja con la tabla del doctor Poole, que viene en litro segundo, no en litro día. Entonces, la conversión es esta que acabo de hacerles ahí. ¿Se entiende para qué se hace, no? Recién usted habló de la cañería de aspiración y dijo que íbamos a determinar el diámetro. ¿Es de la misma manera que con la cañería de impulsión? La cañería de aspiración, yo no te dije diámetro. Ah, claro, porque leí el título, por eso... Fíjate que a ver, la cañería de aspiración sería esa de ahí. ¿La ves? Esta es la bomba, mirá. ¿La está viendo, no? ¿Me ven a mí? Sí, sí. Esta es la bomba. La cañería de aspiración ya viene con la bomba. O sea que ya, a medida que te manda, eso ya está determinado. No tiene mucho sentido colocarle una cañería de mayor diámetro que la que viene con la bomba, porque va a ser una dificultad tecnológica, va a tener que poner reducciones y cosas raras, ¿comprendés? Sí, sí, solo que, bueno, como leí el título, que decía perfecto. el diámetro, me confundí. No, acordate que esto depende del diámetro que te trae la bomba. La bomba va a andar más rápido, si necesita más caudal, lo único que va a hacer es variar su velocidad, pero el diámetro va a seguir constante. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es la cañería de subida, si hay que calcular el diámetro correcto, si no, nunca vamos a dar con los tiempos necesarios para llenar el tanque de reserva. Ahora, fíjense, ¿se acuerdan que yo en algún momento les dije que si éramos muy puntillosos, podíamos utilizar las pérdidas de carga para calcular, digamos, sumábamos la altura geométrica más las pérdidas de carga más 10 metros de columna de agua? ¿Recuerdan eso? Sí. Entonces, ¿cómo se calculan las pérdidas de carga? Miren qué interesante, hay varias maneras. Una de ellas es esta, fíjense qué interesante este ábaco que es muy antiguo. Este ábaco es así. La cañería esta, la que les acabo de enseñar, que es la cañería de impulsión, es muy ruidosa, porque sale de unas bombas que son grandísimas, entonces va a una velocidad que se puede descontrolar, entonces por ahí hay vibraciones y es muy ruidosa y es muy mala para un edificio, algo que sea ruidoso. Entonces, lo que tenemos que hacer es, utilizando estos nomogramas, que se llaman,
se puede limitar esa cuestión. Fíjense qué interesante. Están acomodadas 3 líneas rectas ustedes ahí. La primera habla de la velocidad de circulación del agua. La segunda, la pérdida de carga de la cañería. La tercera, el diámetro de la cañería. Y la cuarta, el caudal, que ya lo podríamos tener calculado porque es el caudal del tanque de reserva. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Directamente nos establecemos una velocidad límite. Decimos, bueno, yo no quiero que el agua circule a más de 1,2 metros por segundo. ¿Me van siguiendo? Sí, ¿Me van siguiendo? Sí, profe. 1,2 metros por segundo, ¿por qué? Porque estoy dentro de lo conveniente, digamos. O sea, podría ir más rápido para guiar admisible todavía, pero no me conviene. 1,2 metros por segundo es una velocidad silenciosa del agua. Ya a más velocidad comienza a ser turbulenta y comienza a hacer ruido. Y bueno, y calculo el caudal en litros, pónganle litros segundo, que me da para llenar el tanque de reserva. Me da este punto, pónganle, me estoy imaginando de algo. Trazo una línea ahí, que idealmente debería ser recta, y obtengo la pérdida de carga que voy a tener en esa cañería y qué diámetro va a tener que tener la cañería. Mire que simple la cuestión. ¿Se entendió la lógica? Sí. Sí. Eso es un método extraordinario para calcular y absolutamente válido. Nadie se lo puede discutir porque esto está probado empíricamente. Es muy antiguo, pero sumamente útil, sumamente útil. Un crack el que lo hizo. ¿Cómo? Un capo el que lo hizo. Un capo, claro. Esos nomogramas lo que hacen es esa relación. Ustedes trazan la línea recta y obtienen directamente el resultado. Eso solo se puede hacer cuando hay relaciones lineales entre variables. ¿Por qué? Porque es una línea recta la que los une. Si hubiera relaciones cuadráticas, estaríamos fritos, porque ya tendríamos que empezar a hacer parábolas y cosas raras. ¿Está bien? Bueno, me parece que sí. Hay otras tablas que tienen en cuenta las pérdidas de carga de la longitud lineal de cañería, de las reducciones, de los codos, de las curvas, de las T, bueno, esas se podrían utilizar también. Pero se las pongo a nivel de información. Se puede trabajar con ábacos o se puede trabajar con tablas para calcular las pérdidas de carga. Es decir, no quería dejarlo sin esta información. Normalmente es lógico trabajar de esta manera que yo les digo, tomar la altura geométrica, sumarle el 30% y chao, y estamos seguramente cumpliendo esta cuestión. Si nos queremos asegurar del tema de la velocidad, bien, verifiquémoslo con este ábaco. ¿Está bien? Bien, ahora, ¿cómo calculo la bomba? ¿Cómo puedo verificar la bomba? La bomba directamente podría calcularla de esta manera. Directamente la bomba me voy con el dato de presión y caudal al bombista y me calcula la bomba. Me dice, mire, yo para cubrir esa presión y ese caudal tengo tal bomba. Y directamente me da la bomba que tenga disponible para esa cuestión. Pero podríamos, digamos, jugando un poco, para que ustedes vean que no es difícil, tenemos el dato de presión en metro de columna de agua, tenemos el caudal, que es lo que necesitamos para llenar el tanque de reserva, tenemos la densidad del agua, 1 kilo por litro, y hacemos la división por la cantidad para poder hacer la transformación de hora a segundo, y multiplicamos por 75 y por 0,6. ¿De dónde sale eso? 75 es un factor de corrección que corrige los kilogramos fuerza por segundo a HP. Acuérdense que las bombas se comercian en caballos de fuerza. Bombas de medio caballo, de 3/4 caballo, de 1, de 2, de 7 caballos. Y luego el 0,6 es un factor que divide todo esto porque las bombas tienen un rendimiento. Si ustedes ven las curvas de las bombas, tienen, digamos, curvas de rendimiento en función del caudal que estén usando. Entonces 0,6 es un buen valor. Simplemente a efectos anecdóticos le coloco esto, no para que aprendan a calcular bombas. No es nuestro objetivo, ni muchísimo menos. Simplemente para que vean que con datos ya disponibles podemos perfectamente dimensionar cuál es la potencia de una bomba que nosotros vamos a necesitar. ¿Quedó claro? Que no es algo que le vayamos a preguntar de... Sí, bueno, y acá a continuación hay esquemas de cómo se alimenta con tanque hidroneumático. En este caso, fíjense qué diferencia había con el tanque hidroneumático que subía 25 metros y dejaba caer el agua por gravedad, con este tanque hidroneumático que he dibujado ahora, que es más barato. Más barata la instalación. Noten que está hecho todo
que tiene el ruptor de vacío ahí, el codo, y cae directo, o va directo sin ruptor ni nada. Noten que en la otra instalación, ¿qué es lo que hacía la persona que diseñó la instalación esa? Subía con el caño y de acá arriba bajaba y alimentaba todos los artefactos. ¿Recuerdan? Y esto eran 25 metros. ¿Recuerdan eso? Que yo les conté que era en el edificio Casamagna. Bueno, en este caso no, en este caso los tanques hidroneumáticos, sí, las verdaderas instalaciones o las más comunes de tanques hidroneumáticos son estas, directamente van a los artefactos. Es para que noten la diferencia simplemente. Ustedes ven cómo van a cada artefacto en particular. Como dato importante, noten de que antes de cada artefacto en la pared, hay una llave de paso, una llave de paso antes del lavatorio. Antes de entrar al baño, antes de entrar al baño debería haber una llave de paso para agua fría y otra llave de paso para agua caliente. Siempre que hagan unidades locativas distintas o artefactos sanitarios distintos, coloquen en la pared en algún lado una llave de paso, de modo de poder intervenir el artefacto en forma independiente sin necesitar cortar toda la instalación de la unidad locativa. Creo que quedó claro, ¿no? Bueno, ahora nos quedaría, para terminar ya por el día de hoy, cómo se calcula el volumen del tanque ese. Acuérdense que yo les enseñaba a calcular, digamos, hay un tanque hidroneumático, pero tenemos que calcular el volumen en función de la demanda que tenga el edificio ese. Tenemos que o sea, no le vamos a poner una bochita de esta chiquitita a un edificio de 20 pisos, de ninguna manera. Entonces, el volumen del tanque hidroneumático se calcula primero que nada. Tenemos que establecer ciclo de funcionamiento. Lo más común es hacer 5 a 6 por hora. Tomemos 6 por hora. 6 ciclos por hora significa que en el peor de los casos el tanque, la bomba va a estar andando 5 minutos y va a estar parada 5 minutos. 5 más 5, 10. Por 6, 60 es la hora completa. Es decir que vamos a establecer 6 ciclos por hora. Vamos a considerar un rendimiento completo del equipo del 30 al 60%. Normalmente vamos a ir para el lado de la seguridad y vamos a tomar un rendimiento del 30%. Vamos a tomar una presión de arranque que es la presión del artefacto más elevado, o sea, para poder arrancar la bomba, nosotros, para poder, ¿se acuerdan que hablábamos de que con el inflador le íbamos a meter una cantidad de aire, una presión ahí? ¿Qué nos manda esa presión? Y bueno, la presión del artefacto más alejado que tengamos en esa instalación, es decir, si estamos alimentando varios pisos, la presión del artefacto más alejado del último piso es la que nos va a mandar. Más la altura del edificio, la presión de ese artefacto, más la altura del edificio, más la pérdida de carga estimada, me va a dar la presión de arranque del aparato. Y el caudal de diseño, como la bomba va a estar andando el 50% del tiempo, es decir, va a andar 5 minutos, va a estar parada 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos y así, el caudal que nosotros vamos a trabajar es el doble del caudal, es decir, vamos a necesitar un caudal de tanque, un volumen del tanque, por unidad de tiempo del doble del que deberíamos necesitar. Entonces, fíjense cómo se arma el volumen del tanque. Se toman ciclos de 5 minutos por 2 veces el caudal, porque dijimos que esto se tomaba 2 veces el caudal, 2Q, porque la bomba va a estar parada a la mitad del tiempo. Y a eso, como en el caso del motor anterior, lo dividimos por un coeficiente de funcionamiento del equipo, un coeficiente de eficiencia del equipo, y eso nos da directamente el valor en litros del volumen del tanque de hidroneumático. ¿Se les ofrece alguna dificultad esto? Quiero decir, no vamos a ahondar en este tema porque es un tema más bien electromecánico el asunto. Pero bueno, ya tenemos una pista muy fácil de cómo determinar el volumen y saber si aquel que nos entregó el informe del cálculo de volumen nos está subdimensionando o sobredimensionando la bomba o el volumen del tanque para la venta para el edificio. ¿Está de acuerdo? Sí. Bueno, y acá hay un ejemplo muy lindo, 16 departamentos de 2 dormitorios, eso lo tienen ustedes ahí en los apuntes, distribuido en planta baja y 3 pisos, y bueno, se aplica exactamente la misma fórmula que les acabo de explicar. Bueno, queridos amigos, esto sería la clase de hoy, espero siempre, ustedes ven que hay un montón de datos, yo les agradezco la buena voluntad de escucharme hasta esta hora.